Bien, pues ya sabemos cómo montar discos, cómo particionar, cómo formatear, pero estamos hablando de discos sin alta disponibilidad, o sea, discos que se pueden corromper fácilmente, que podemos tener algún problema hardware que nos provocaría una pérdida de datos. Para solucionar este problemilla se crearon lo que se conoce como RAID, Redundant Array of Independent Disks. Eso nos permitió de forma económica configurar discos también a su vez económicos con mejor rendimiento y mejor redundancia y alta disponibilidad. ¿En qué consisten los RAID? Es en montar varios discos juntos, definirle una arquitectura o una configuración y en función de esa configuración o esa técnica mejoraríamos la velocidad de escritura, de lectura, aumentaríamos la capacidad y mejoraríamos la capacidad de recuperarnos ante un fallo físico. ¿Vale? Vamos a ver los tipos de técnicas usadas. ¿Vale? Antes, ¿qué tipos de RAID tenemos? Antes de las técnicas. Pueden ser firmware, ¿vale? Donde nuestra tarjeta nuestra placa madre, nuestra motherboard tiene el firmware adecuado para poder configurar este tipo de RAIDs, este tipo de arquitecturas. Puede ser hardware, donde estaría implementado a nivel de una tarjeta específica para ese sistema, o software, ¿vale? Que serían los que se implementan a nivel del sistema operativo. Y obviamente esta es la más barata, porque no necesitamos nada adicional, y es la que vamos a ver en los ejercicios. Vale, ¿qué tipos de RAIDs tenemos? El RAID 0, o también conocido como Stripe. Ahí no estamos añadiendo redundancia, sino que estamos ampliando capacidad. ¿Vale? Tenemos N discos juntos y estamos creando un volumen con todos esos discos unidos. RAID 1 o Mirror, en este caso sí que tenemos una replicación de datos. Tendríamos dos discos y tendríamos lo mismo en cada uno de esos dos discos. RAID 4, en este caso se utiliza un disco de paridad. La paridad vendría a ser una función que se ejecuta que calcula en función de los datos si son correctos o no. Entonces, en el RAID 4 hay un disco que solo se utiliza para paridad. Entonces, ese suele ser un cuello de botella, se llama, ya que es el que más escrituras está recibiendo. Entonces, al final, tiene mucha más carga ese disco y genera mucho, ralentiza el resto del sistema. En RAID 5 lo que estamos haciendo es esa paridad, en lugar de concentrarla en un disco, la estamos repartiendo entre todos los discos. Entonces así la carga se reparte entre todos y mejora un poco el rendimiento. El RAID 6 es el algoritmo de cálculo de paridad es más complejo y permite hasta la pérdida de dos discos en un array, en un grupo de discos podemos perder hasta dos. Y el RAID 10 es una combinación de RAID 0 y RAID 1. Ahora veremos. ¿Vale? Esto vendría a ser lo que son gráficamente los tipos de RAID que tenemos. En este caso tenemos dos discos, tenemos los datos que no están replicados en ningún disco. ¿Vale? La 1 en un disco, la 2 en otro disco, la 3 en un disco, la 4 en otro disco. ¿Vale? Si en este caso perdemos uno de los dos discos, tendríamos corrupción de datos. No podríamos recuperar los datos. En RAID 1, en este caso sí que tenemos copia de los discos. Esto sería el mirror. Tenemos lo mismo en un disco que en otro. Podríamos perder el disco 1, atachar otro disco y resincronizar el RAID y no perderíamos
los datos, en un caso de fallo de disco. Desventaja de esto, que estamos reduciendo la capacidad por 2. RAID 4, en este caso, ya os he dicho, la paridad estaría concentrada en un disco, entonces ese disco tendría mucha más carga. Por eso no se usa prácticamente. En este caso sí que podemos perder un disco y con los datos de paridad se podía recrear esos datos. Si perdiésemos el disco 3, el disco de paridad, pues también se tendría que volver a calcular la paridad. Vale, RAID 5, este sí que se utiliza mucho y es donde tenemos la paridad distribuida. ¿Qué significa eso? Pues si vemos el ejemplo, la paridad de los datos A1, A2 y A3 estaría en el disco 3, la paridad de los datos B1, B2, B4 estarían en el disco 2 y así con C y con D. ¿Vale? Siempre se iría repartiendo entre todos los discos. Podríamos perder un disco y con paridad se podía recuperar los datos o a partir de los datos calcular de nuevo la paridad. RAID 6 vemos que tenemos 2 datos de paridad. Entonces, en este caso podríamos perder hasta 2 discos, que en caso de perderlos, podríamos recuperar los datos. Y ya arquitecturas más avanzadas vendría a ser el RAID 10 o el RAID 0+1. En este caso también nos permitiría, podríamos perder hasta 2 discos. En el caso de RAID 0+1, podríamos perder un disco de una pata y otro disco de la otra pata. ¿Vale? Son RAID 0, serían concatenación de estos discos. No, perdón, aquí no podemos perder. Podemos perder una pata entera, perdón. Aquí tenemos concatenación, o sea, los discos que tenemos en este disco no son los mismos que en este. Y esta pata es exactamente igual que esta pata de aquí. Entonces, en este caso sí que podemos perder todo el RAID, todo un RAID 0, que podríamos recrearlo. ¿Vale? Caso de RAID 10, vendría a ser lo que la inversa. Tendríamos un mirror, o sea, tendríamos 2 mirrors y a su vez formando un stripe. En este caso podríamos perder un disco de cada pata. Y al sustituir ese disco sí que se resincronizaría.